¿Sí me escuchan, no? Hola. Sí, Inge. Bueno, empezamos la clase entonces. Bien, estamos viendo control de la deformación. Básicamente estamos terminando casi. Vamos a hacer un pequeño repaso. Si no hacemos el control de la deformación, pueden ocurrir varios problemas de la vida en servicio de la estructura. Puede quedar fuera de servicio si la deformación es excesiva. Por tanto, es un estado límite, porque atenta contra la durabilidad, contra la funcionalidad, contra el buen aspecto. Si las deformaciones son muy fuertes. Entonces hay que limitarlas. Pero en hormigón armado las deformaciones no son tan fáciles de obtener. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno que tiene el hormigón. Son dos fenómenos, la retracción y la fluencia lenta. Esos dos fenómenos hacen que aparezca, además de la flecha instantánea, que podríamos decir es la flecha que equivale a la elástica, flecha elástica, aparece una flecha en el tiempo, poco a poco, debido a esos dos fenómenos, que se llama flecha diferida. Las flechas instantáneas en hormigón armado son engorrosas de obtener, sobre todo por es un poco engorroso más que todo el cálculo de la rigidez flexional. ¿Por qué? Porque la viga se fisura. Para obtener la rigidez flexional necesitamos aplicar esta fórmula que nos da el momento de inercia efectivo, la fórmula de Branson. Para calcular esta fórmula de Branson necesitamos saber todo respecto a la sección donde se está generando la flecha máxima. La armadura, la sección, las dimensiones, la resistencia, la tracción, la compresión, la resistencia al acero, los momentos de servicio, todos los datos requeridos que entran en esta fórmula. ¿No? Una vez que tengo el momento de inercia efectivo, ya podemos calcular, al multiplicar el momento de inercia efectivo por el módulo de elasticidad del hormigón E sub C, que se da a través de esta fórmula, llegamos recién a obtener la rigidez flexional, que sin ella no podíamos calcular la flecha. ¿No? Una vez que tenemos eso, podemos aplicar cualquier método elástico para la determinación de la flecha de una viga. Para las vigas más corrientes hemos dado aquí una fórmula ya completa, donde ya sabemos que la rigidez flexional que entra en todas las fórmulas. La rigidez flexional, en este caso viene a ser E sub C por I sub E. Mientras más chica es la rigidez flexional, más grande la flecha. Mientras más grande la flecha, la rigidez flexional, la flecha más chica. Es inversamente proporcional. Siempre está EI, calcular la deformación. Y está como denominador. ¿No? Bien, luego vimos cómo se puede calcular la flecha diferida. La flecha diferida habíamos dicho es aquella que se genera poco a poco con el transcurso de los días. Se estima que más o menos un gran porcentaje ya se ha desarrollado a los 1000 días, es decir, 3 años. Pero se estima que hasta los 5 años recién el 100% se desarrolla el 100%.
Su cálculo se lo efectúa de manera indirecta a través de un valor beta que nos da esta formulita y que solo alteraría y disminuiría el valor de beta si es que yo coloco armadura de compresión. Si una viga tiene armadura de compresión, está en mejores condiciones frente a la flecha diferida que una viga que no tiene armadura de compresión. Entonces, a veces, por deformación, uno tiene que aumentar fierro comprimido y lograr que esta beta caiga. Y al disminuir ese beta, uno llega a la flecha diferida. ¿Quién produce entonces esta flecha? ¿Es esta la fórmula? Produce la flecha instantánea producida por la carga permanente. Pero esa carga permanente, esta carga permanente, aparte de la carga permanente en sí, hay que aumentar parte de la carga viva que permanece como actuando constantemente. Así sea viva, así sea que se pueda mover, pero normalmente en la práctica se mantiene como una carga permanente. Ese es un porcentaje de la carga viva, no es todo. Entonces acá, cuando hablamos de este término, no solamente se refiere a la carga viva en sí, a la carga permanente en sí, sino más la flecha instantánea de la carga que permanece de parte de la carga que permanece como permanente y es viva. Fíjense que el valor de epsilon, el que vamos a aplicar normalmente es 2. ¿Por qué? Porque estamos construyendo una construcción para que dure 50 años, no para que dure 6 meses. No puedo aplicar aquí 1.20. A partir de los 5 años o más, ya que se mantiene y queda fijo, con un valor de 2. Entonces aquí normalmente siempre es 2. De esa manera calculamos la flecha diferida. Es decir, ya tenemos la capacidad de poder determinar la flecha instantánea y la flecha diferida. ¿Para qué hacemos con eso? Eso tenemos que nosotros comparar con unos valores admisibles según el uso y según que esté usando, que me da la norma. Los valores admisibles los vamos a resumir nosotros en este cuadrito de manera más práctica, el del código ACI. Y depende de qué situación estamos, que están todas las situaciones, ya lo habíamos visto. Normalmente lo que influye más es el tipo de tabique el tipo de mortero con que se construyen los tabiques o muros de cerramiento. En esos casos se compara la flecha activa para hacer el control de la deformación, que tiene que ser siempre menor a L sobre 50 si el mortero es de cemento, L sobre 400 si el mortero es de cal, y L sobre 300 si el mortero es de yeso. Fíjense siempre la flecha activa. Habíamos dicho que la flecha activa, en resumen, es la flecha que mueve al muro. Si yo al muro lo construyo, cuando lo empieza a construir el muro ya tiene una flecha, que normalmente viene a ser la flecha instantánea de la carga permanente. Lo que falta a partir de ahí, de la flecha, viene a ser la flecha activa. Es decir, la flecha total menos la flecha que tenía la viga en el momento de construir la viga o la losa, en el momento de construir los tabiques de cerramiento. Lo hemos explicado bien. Aquí
hicimos un ejemplo de hacer el control de deformación y quedamos resumen. Bien, para calcular las flechas que se originan en las vigas de hormigón armado, lo primero que tenemos que determinar es el momento de inercia efectivo, el cual en la realidad no es constante a lo largo de toda la pieza. Peor si se trata de una viga continua. Sin embargo, el código ACI estipula que para cálculos aproximados de deformaciones en elementos continuos, es satisfactorio usar el momento de inercia efectivo de la sección de máximo momento flector correspondiente, que es lo que vamos a hacer nosotros. En el tramo, si la flecha por calcular está en el tramo, o en el momento máximo de apoyo, correspondiente al voladizo, y la flecha por determinar está en el voladizo. Los pasos empleados para calcular las flechas instantáneas, las flechas diferidas y la flecha total son los siguientes. A. Lo primero que tenemos que calcular es la flecha instantánea que se produce por la carga muerta o carga, incluso le llamamos a esa carga, carga muerta, ¿no? Vamos a ver aquí el proceso, más o menos, por qué hacemos el proceso. Entonces, la primera flecha que hay que calcular es la flecha originada por la carga, la flecha instantánea originada por la carga permanente. Para eso tengo que contar el momento de inercia efectivo. Para este momento MA, producido por esta carga. Una vez que tengo el momento de inercia efectivo, multiplico por E sub C y tengo la rigidez flexional. Y con la rigidez flexional puedo encontrar la flecha instantánea, que la vamos a poner en su índice G, indicando que se refiere a la carga permanente. Eso es lo primero que tenemos que calcular. 1. 2. Calculen la flecha instantánea para la carga muerta más la carga viva total. Es decir, la flecha instantánea de la carga total, G más P. La flecha instantánea de la carga total, entonces, tendría que ser el segundo paso. ¿Qué significa esto? Yo tengo aquí la viga y la someto a esta viga a una carga completa. G más P. G más P viene a ser la que me da o me genera la flecha instantánea total a sub 0. ¿No? Entonces, ahí no hay ningún misterio, todo es posible, sabemos calcular esto. El otro paso, determinen la flecha instantánea solo para la carga viva total A sub 0P. Esta A sub 0P, como si yo tuviera este cargado, fíjense ustedes. Es como si yo tuviera este cargado.
carga P aquí. Pero esa carga nunca se va a dar en la vida práctica. De que solo exista la carga P, carga viva. ¿Por qué no se va a dar eso? Porque siempre está presente la carga permanente. Entonces yo no puedo calcular este cargado, porque aquí existe siempre la carga permanente. Entonces, ¿cómo calculo esta flecha que yo la necesito en los cálculos? A sub 0, P. Producido por la carga variable o carga viva. Si tengo la flecha total, y tengo la flecha parcial solo de la carga G, la diferencia de estos dos valores me da la flecha que que produce la carga viva P. O sea, en otras palabras, la estoy calculando esta flecha instantánea de manera indirecta a partir de estos dos valores. Yo lo estoy haciendo a la red. ¿No? Tengo la flecha total y tengo la flecha parcial de la carga permanente. La diferencia es la flecha que produce esta carga P, que no la puedo calcular de manera independiente como hago acá y como hago acá. 4. 4. 4. A, B, C, D, E. D. Calcule la flecha instantánea por carga muerta más el porcentaje de la carga viva que permanece constante o que permanece permanente. El porcentaje permanente de la carga viva, es decir, G sub 0, G más G sub 0 porcentaje de P. Es decir, esto vendría a ser, cuando yo cargue esta viga, ¿cómo puedo obtener eso? Cargando esta viga, siempre con la carga permanente que siempre está. G más un porcentaje de la carga P, de esta carga P, que está en 100%, un porcentaje de esa carga P permanece como permanente. Como habíamos dicho, como en el ejemplo del curso, los bancos que se quedan en el aula viene a ser un porcentaje de la carga viva que permanece constante, permanente, actuando permanentemente sobre la estructura. Por tanto, ese porcentaje de la carga viva genera una flecha diferida. Bien, de esta manera, yo puedo calcular acá la flecha instantánea de la carga G más ese porcentaje de la carga P que permanece constante. Esta flecha la puedo calcular, calculando su momento, esta carga, y haciendo todo el proceso. Vamos a ver un ejemplo después. 5. Determine la flecha instantánea A sub 0 porcentaje de la carga viva. La flecha instantánea para la parte permanente de la carga viva, que se obtiene restando los valores de los incisos D y A.
lo mismo que hicimos con la carga permanente, con la flecha instantánea de la carga permanente y la carga viva, vamos a hacer ahora yo no puedo calcular de manera independiente esta carga, porque nunca se va a dar así. No puedo calcular la flecha instantánea solo con esta carga. ¿Por qué? Habíamos dicho, porque la carga permanente siempre está. Lo mismo que acá. Esto nunca voy a poder hacerlo. Porque esta carga P no actúa sola. Siempre actúa con la carga G. Entonces, hacemos lo mismo que hicimos para la flecha instantánea de la carga P. La flecha instantánea del porcentaje de la carga que permanece permanente correspondiente a la carga viva viene a ser esta flecha anterior a sub 0 G más ese porcentaje y a ese valor le resto el de la flecha permanente. De esa forma yo puedo obtener esta flecha que produce este porcentaje de carga como si estuviera actuando independientemente. Pues aquí tenemos todas las flechas instantáneas, fíjense. Tengo la flecha instantánea de la carga G, tengo la flecha instantánea de la carga P, y tengo la flecha instantánea del porcentaje de la carga P que permanece actuando de manera permanente. Con estos tres valores, con este valor, este valor, este valor, con este valor, puedo hacer el control de flecha que yo quiera. Control de flecha o cualquier dato que me pidan, me pueden pedir la flecha instantánea, aunque ya la tengo aquí la flecha instantánea total, ahí está el dato conocido. Me pueden pedir la flecha diferida, la puedo calcular. Pueden pedir la flecha total, la puedo calcular. Me pueden pedir un control de la deformación. Cuando tengo una viga que soporta tabiques con cualquier tipo de mortero, la puedo calcular. Y yo conozco estos tres valores. Con estos tres valores podemos hacer todo. Bien. Digamos que me piden a mí, determine la flecha diferida por la carga muerta más la parte permanente de la carga viva. Yo sé que la flecha diferida viene a ser la flecha instantánea de la carga que permanece constante, actuando constantemente. En el caso práctico viene a ser la carga muerta, 100%, más un porcentaje de la carga viva. Esta flecha instantánea ya la tengo acá. Ya tengo unos datos que voy a pedir. Tengo esta y tengo esta. Sumo esta más esta y multiplico por beta menos 1 y tengo la flecha diferida. Tengo la flecha diferida. Si me piden determinar la flecha total, digamos, la flecha total está dada por la flecha instantánea de la carga permanente
más la flecha instantánea de la carga viva, más la flecha diferida. Este en realidad viene a ser el A sub 0, este valor. Estas dos vienen a ser la flecha instantánea, aporte de G más P. Y esta es la flecha diferida que acabamos de verla cómo calculamos. Y nos pueden pedir cualquier control de deformación. Y por ejemplo, me piden el control de deformación que hayamos visto acá. Que decía, este problemita decía lo siguiente: desarrolle la relación para realizar el control de deformación si sabemos que una viga soporta tabiques construidos con mortero de yeso, los cuales se construyeron luego de retirados los puntales de la viga. Hemos hecho todo el desarrollo y al final llego a esta formulita. ¿Cuál es la flecha? Esta es la flecha activa. ¿Cuál es la flecha activa? La flecha activa es la flecha total menos la flecha instantánea de la carga permanente. Si yo voy desarrollando la flecha total menos A sub 0, al final llego a que la flecha activa es la suma de la flecha instantánea de P más la flecha diferida. ¿No? Y al final, si yo sigo desarrollando, me queda esta formulita. Esta, que yo tengo que controlar para ver si la viga está en condiciones aptas por deformación o no. Para eso tengo el A sub 0P, que lo conozco, de acá. El A sub 0P tendría que ser este valor, fíjense que lo estoy necesitando acá. Y necesito el A sub 0G y necesito beta. El A sub 0G también lo conozco, fue el primer punto que calculé. Y beta calculamos con las formulita que habíamos visto al inicio, cuando vimos flecha diferida, que es una formulita muy fácil. En realidad es 2 dividido entre 1, que viene a ser 2 si no hay armadura comprimida. La armadura comprimida es 0, esto vale 1. Entonces beta viene a ser 2. Si yo coloco fierro comprimido, el epsilon, el beta va a ser menor que 2, porque este denominador va a ser mayor que 1. Entonces, uno de los fenómenos que hace que mejore la flecha diferida es colocar armadura de compresión, así no necesite por requerimiento de estado límite último, pero por deformación puede ser que requiera a efecto de disminuir la flecha. Yo coloco la armadura comprimida, va a mejorar la flecha, la rigidez y sub 2, esta. Porque ya va a tener armadura comprimida y va a mejorar esta flecha. Al poner fierro comprimido, va a dar más una I sub 2 mayor. Sub 2 mayor. Y aparte, o sea, ¿qué significa si yo aumento el I sub 2? Que me va a dar un mayor momento de inercia efectivo. Y al dar un mayor momento de inercia efectivo, me va a dar un mayor módulo de elasticidad, momento, me va a dar un mayor valor de la rigidez flexional. Como esta siempre está como denominador, mientras más grande,
más chica la flecha. Mientras más grande sea esto, chica la flecha. Entonces, aumentar la armadura comprimida mejora las características mejora directamente la flecha. Tanto la flecha instantánea como la flecha diferida. Si yo aumento también fierro traccionado, voy a mejorar también el ISUB 2. Yo aumento más fierro aquí de lo estrictamente necesario. Esto va a agrandarse y se va a hacer más grande, la rigidez va a ser más grande. El ISUB 2, la rigidez de la viga fisurada. Y al ser más grande el ISUB 2, automáticamente aumenta el momento de inercia efectivo. ISUB 2 mayor, aumenta esto. Bien, vamos a hacer un ejemplito para que quede un poquito más fijo esto. Que se los había mandado yo ya. Es el mismo ejemplo que habíamos hecho para el control de la fisuración. Se trataba de una viga simplemente apoyada con una luz de 9.6 y carga características sin mayorar de 2.4 y de 1.8. Una sección T en estas condiciones, de altura total 60, con materiales de hormigón FC' de 250 y de acero 5000. Hicimos el control de para poder hacer el control de la flecha, lo primero que tenemos que calcular es la armadura requerida. Para eso aplicamos los conocimientos de hormigón 1. Llegamos a obtener la armadura requerida, sería 2 metros. Una vez que tenemos la armadura necesaria en el estado límite último, por flexión, yo la distribuyo, la coloco en la sección, fijo los diámetros y empiezo el cálculo de el control de la fisuración. Hicimos todos los cálculos. Este cálculo no va a valer, no va a servir ahora. Viene a ser el mismo. ¿Cómo encuentro la profundidad del eje neutro? A través de los momentos estáticos de las áreas por encima del eje neutro y por debajo del eje neutro. Por debajo del eje neutro, el hormigón se fisura y queda un área supuesta de hormigón que se la encuentra a partir de la armadura fraccionada, multiplicándola n veces. Es decir, hacemos la sección homogeneizada. De esa manera calculo el X, la profundidad del eje neutro, igualando los momentos estáticos de estas áreas. Yo tengo esto. Ese X me va a servir ahora para el cálculo de la flecha. Hicimos todos los cálculos aquí que hemos visto. Y al final, el valor me da de 0,22, que es menor que lo que nuestro clima húmedo de Santa Cruz. Me permite un poquito más, hasta 0,30. Por tanto, aquí cumple. Esta viga estaría en buenas condiciones frente a la fisuración en Santa Cruz. Si estuviéramos en otro lugar, por ejemplo, una zona costera, una ciudad que está rodeada de mar, en este caso el omega límite es 0,15, ya no pasaría. En ese caso, ¿qué tendría que hacer yo? Habíamos visto que hay varias formas de poder solucionar cuando no se cumple la fisuración.
Una de ellas era, si yo mantengo la sección, puedo disminuir el diámetro de las barras, manteniendo la sección de acero, para que la viga no se encarezca, o aumentando acero fierro más de lo estrictamente necesario, más de lo que me pide el estado límite último. Al aumentar más fierro, disminuye la tensión de trabajo del acero, este valor, y al disminuir este valor, disminuye todo esto. Y la otra es aumentar la altura de la viga, cambiando ya la sección, y al aumentar la altura de la viga, la zona traccionada disminuye. La cabeza de tracción se hace mucho menos la fuerza, y al hacerse mucho menos la fuerza, necesitamos menos fierro, y están con toda seguridad que las condiciones de fisuración van a mejorar. Bien, aquí ahora nos vamos a lo que estamos viendo en este día, era hacer un ejemplo de deformación. Para la viga del ejercicio anterior, que lo hemos visto ahorita, que efectuamos el control de fisuración, se pide ahora calcular lo siguiente. A, flecha instantánea producida por la carga muerta permanente, que es lo mismo. A sub 0G. B, flecha instantánea producida por la carga variable o viva, A sub 0P. C, flecha instantánea del 30% de la carga viva. Estamos asumiendo que de la carga viva que tiene la viga, el 30% se mantiene constante durante la vida útil. Aunque sabemos que son elementos que se pueden mover, normalmente se quedan fijos. Ese es ese porcentaje. Puede ser que este porcentaje sea 0. Por ejemplo, en una pista de baile. El porcentaje de la carga viva que permanece constante no hay. Nos piden también calcular la flecha de caída total. Calcular la flecha diferida. Calcular la flecha diferida. Calcular la flecha total. Y nos piden además efectuar el control de la deformación para las siguientes 3 situaciones. 1. La viga no soporta ni por encima ni por debajo elementos que se puedan dañar por deformaciones excesivas. 2. Si la viga soporta muros construidos con morteros de cemento, inmediatamente luego de retirados los puntales. 3. La viga soporta elementos que no se dañan por excesiva deformación. Pero vamos entonces a hacer los cálculos. Entonces aquí tenemos la viguita. Con estas cargas de servicios, son cargas sin mayorar, que son los materiales. Esto es lo que ya habíamos calculado, lo vamos la profundidad del eje neutro la vamos a usar, la cantidad de fierro lo vamos a usar, la altura útil la vamos a usar. Esto viene del cálculo del control de fisuración. Si yo no hubiera hecho el control de fisuración, tenía que calcular X, tenía que calcular la armadura, tenía que calcular, adoptar un valor de altura útil, verificar con el valor exacto. Bien.
Entonces, ¿qué tengo que aplicar? Yo, ¿qué quiero encontrar? Primero, el momento de inercia efectivo para cada caso de carga. ¿Cuál es la fórmula? No está ordenado, vamos a hacerlo más, un poquito más ordenado. Estamos viendo esto. Esta es la fórmula. Esta es la fórmula para poder encontrar el momento de inercia efectivo. ¿Ya? Estos valores van variando de acuerdo si yo pido flecha instantánea de la carga G o de la carga total, pero estos valores son fijos. MCR, I sub 0 y sub 2 son fijos. Los únicos que pueden variar son las flechas, el momento de servicio, que viene a ser según la carga que yo esté pidiendo, como hemos visto acá. Porque al momento de servicio, en este caso el momento de servicio sería Q, o sea, G por L al cuadrado dividido entre 8. En este caso, el momento de servicio sería G más P por L al cuadrado dividido entre 8. En este caso no se puede porque la viga, porque la fuerza P no actúa sola, porque se calcula su flecha de manera indirecta. Aquí podría yo calcular el MA sumando la carga G más el porcentaje de la carga P por L al cuadrado dividido entre 8. Entonces el MA no es constante, va variando. Este MA. Pero todas las demás, MCR, I sub 0 y I sub 2, se mantienen constantes. Y eso es lo que vamos a calcular primero. Vamos a calcular primero el I sub 0. Entonces, ¿cómo calculo el I sub 0 de esta viguita? Ustedes ya saben, isostática. En isostática vimos el cálculo del centro de gravedad de una sección cualquiera y el momento de inercia de una sección cualquiera. Podemos dividir en las partes que ustedes quieran esta sección T. Aquí estamos hablando, dividiendo el área en una rectangular y estas aletas que viene a ser una sección 2. ¿No? Entonces, ¿cuánto vale primero? Tengo que encontrar dónde está el centro de gravedad de esta sección T. Aplico esta formulita. Viene a ser el área total por el I sub G igual al área de cada una de las secciones que hemos dividido por cada una de sus profundidades. En este caso, vemos que I sub G, que estoy buscando, viene a ser 30 por 60 para esta área, que yo la he dividido así. He podido hacer otra división, no hay ningún problema. 30 por 60 por su distancia, su centro de gravedad, 60 dividido entre 2 es 30. Más estos dos pedacitos, que vienen a ser 20, 10 más 10, 20 por 12, 20 por 12, por esta altura su centro de gravedad desde acá, que vale 54, es decir, 60 menos 6. Todo eso lo divido entre el área total, que es 30 por 60 más 20 por 12. Me da entonces la profundidad del eje neutro, que es 32.82. La profundidad del eje neutro, este valor es el I sub G, el centro de gravedad de toda esta sección. Un poquito más arriba de 30 por estas aletas. 32.82 exactamente. Una vez que yo tengo el centro de gravedad de la sección referido a un punto cualquiera, en este caso referido a la zona inferior, yo puedo recién calcular
el momento de inercia de toda esta sección aplicando el teorema de Steiner. ¿Ustedes se acuerdan del teorema de Steiner? Práctica. Yo tengo una sección cualquiera aquí, digamos. Conozco su centro de gravedad. Es un área, ¿no? Yo puedo calcular para esta sección que pasa por su centro de gravedad, o por su baricentro, como ustedes quieran llamarle, conozco su momento de inercia respecto a ese eje que pasa por su baricentro. Yo puedo calcular el momento de inercia de esa sección con respecto a un eje paralelo a él, que está ubicado a una distancia d. ¿Qué me dice entonces Steiner en este caso? Me dice, digamos, llamémosle a este, que en Y. Steiner me dice que el momento de inercia respecto al eje Y es igual al momento de inercia respecto a su eje paralelo al anterior que pasa por su centro de gravedad, más su área, toda esta área, el área de la sección por la distancia cuadrada. Ese viene a ser el teorema de Steiner, y eso es lo que vamos a aplicar acá. Esto no lo estamos aprendiendo ahora, ustedes ya lo saben de siempre. Lo saben desde isotápica. Y sub 0 más. Entonces, el I sub 0 para la sección más grande es la altura al cubo por la base dividido entre 12. Más el área, 30 por 60, por la distancia entre ambos ejes al cuadrado. Fíjense que mi sección esta, estoy viendo esta sección, su centro de gravedad está a 30 centímetros. Y el nuevo eje paralelo está a 32.82. La diferencia son 2 centímetros 82. Ese viene a ser D al cuadrado por su área. Entonces acá ya está eso. Esto es 2.82 vendría a ser esto menos esto al cuadrado por su área más su momento de inercia respecto a que pasa por su centro de gravedad con un eje paralelo al anterior. ¿Qué pasa con las aletas? Cada aletita tiene un momento de inercia. Vamos a suponer que están unidas. 10 más 10, 20. 20 por 12 al cubo dividido entre 12 es el momento de inercia de esta sección, de estas dos secciones, con un eje que pasa por su centro de gravedad. La distancia de este centro de gravedad, de su eje, al eje que pasa por el centro de gravedad de la sección total, es esta distancia. Vendría a ser 54 menos IG, 32.82. Aquí está, 20, 12 por 20 por 32 menos 54. Y falta aquí pónganle el paréntesis antes del cuadrado. No es 54 al cuadrado. 54 se cierra paréntesis y todo al cuadrado. ¿Por qué 54? Porque 60, 6 y 54. 54 menos 32.82
82 es la diferencia entre estos dos ejes 10. Es lo que me dice Steiner que haga. Sumo los dos aportes del área grande y de las dos áreas pequeñitas y me queda el momento de inercia de toda la sección T completo. Una vez que tengo ese momento de inercia, puedo calcular el momento Kacher, el momento de fisuración, que viene a ser el módulo de ruptura por I sub 0, que ya lo tengo, dividido entre Y sub T, que ya lo tengo. Y sub T es la distancia del centro de gravedad a la fibra más traccionada. Por eso es que la referí yo siempre a la fibra más traccionada, el cálculo de I sub T, de I sub G. Del centro de gravedad a la fibra más traccionada, viene a ser I sub G. Pues aplico, el F sub R es una formulita que creo que se la pusimos acá, es esta, 2 veces raíz del FC', que viene a ser 31.62. 31.62 por el momento de inercia de la sección completa, sección T, dividido entre el Y sub T, que coincide en este caso con el I sub G, 32.82. Entonces el momento de inercia de fisuración viene a ser 60. Este punto de estar acá. 1, 2, 3, 4. Está bien. Está bien. Vendría a ser 640.537.3 kilogramos fuerza, kilopón por centímetro. Si yo lo quiero transformar a toneladas metro, la transformo y me queda 6.41 toneladas metro. Quiere decir que esta viga sin fierro, antes de fisurarse, resistiría 6.41 toneladas metro. Ese es el momento de fisuración. A partir de ahí, la viga se fisura. A partir de este momento de fisuración. Una vez que tengo el momento de fisuración, fíjense que ya tengo el MCR, que acabo de calcularlo. Tengo el I sub 0, que lo hemos calculado al momento de la sección T completa. Y me faltaría el I sub 2. Ya me he dicho que el MA va a ir variando, según lo que me pida. El cálculo de I sub 2. ¿Cómo calculamos el momento de inercia de la sección ya fisurada? Para eso, ¿qué conozco? Conozco la profundidad del eje neutro, que la calculamos en fisuración. Si no le he hecho ese cálculo, tendría que haberlo hecho acá. Contar primero. Para encontrar I sub 2, lo primero que tengo que calcular es la profundidad del eje neutro. Admitiendo que esta zona está fisurada y que esto le va a volver hormigón. ¿Cómo lo vuelvo hormigón? Multiplicando el acero por N. ¿No? Eso me da un área de 284.97. Tengo aquí entonces un rectángulo de profundidad 20 centímetros, 44 por 30, las dos aletas que hacen 20, 10 más 10 por 2. Entonces calculo yo el momento de inercia de la sección 1, vendría a ser esto. Aplico Steiner también, lo mismo. Aplico 20.44 al cubo por 30, dividido entre 12, es el momento de inercia de esta sección que pasa por su centro de gravedad. Pero como yo quiero a este eje, la diferencia entre estos dos son 10.22.
Este área por 10.22 al cuadrado es lo que me falta. Entonces 30 más 20.44 es el área por esta distancia. 10.22 al cuadrado. Tengo el momento de inercia de esta sección. Ya actuando sobre este eje. Se puede calcular en forma directa cuando tenemos la base sobre el eje. Si ustedes se acuerdan, no me equivoco, vale la base por la altura al cubo dividido entre 3. A ver. La base por la altura al cubo dividido entre 3. Exactamente me da lo mismo. Pero eso cuando la sección es rectangular y su base está al borde de la sección. De todas maneras, en forma general, se puede aplicar esta fórmula de Steiner, si yo no me acuerdo de esta fórmula que te dije ahorita. Aplicando aquí, sí o sí tengo que aplicar la fórmula de Steiner porque esto no está sobre la base. Hago lo mismo. Steiner con respecto a este eje. Y por último, este aporte también tengo que considerarlo. Viene a ser esta área por su distancia al cuadrado. Aquí yo desprecio el I sub 0. Asumimos que esta distancia es muy pequeñita. Muy pequeñita. Además que no la conocemos exactamente. Esa distancia pequeñita al cubo me da un valor pequeñito, que se lo puedo despreciar. Entonces, aquí se lo he despreciado el I sub 0. Solo se ha considerado el área por su distancia al cuadrado. Los aportes de estos tres me dan el momento de inercia I sub 2. ¿Ya? ¿De dónde hemos sacado esta consideración? Una viga T, solo con armadura traccionada. Vamos aquí. Una viga T, solo con armadura traccionada. Si yo tuviera una viga T con armadura comprimida, además, tendría que tomar en cuenta estos dos pedacitos. Entonces aquí sale cálculo de I sub 2. Puede ser rectangular también. Mantenerse I sub 2. Sigamos con el cálculo. La flecha instantánea producida por la carga muerta. Fíjense que ahí el momento M sub A valdría la carga permanente por la longitud al cuadrado dividido entre 8, que viene a ser 27.65 toneladas metro. Como yo en la fórmula necesito MCR dividido entre MA, fíjense ustedes acá. La fórmula de Franson. Necesito esta relación al cubo y es la misma en ambas. Esa la calculo. Calculo MCR, que ya lo conozco, que es fijo, vale 6.41, dividido entre este momento, cuando quiero la flecha instantánea de la carga muerta, me puse un momento, ese sería el MA, y esto todo elevado al cubo me da 0,012. Aplico la fórmula de Franson, que viene a ser MCR dividido entre A al cubo por I sub 0, MCR dividido entre MA al cubo por I sub 0, más, menos, más, por decir, entre paréntesis, 1 menos el mismo valor al cubo, todo por I sub 2. Eso estoy aplicando acá. Esto, más 1 menos la misma relación por I sub 2.
este es I sub 2 y este es I sub 0. ¿Cuánto me da entonces el momento de inercia efectivo para calcular esta flecha instantánea? 47.000 y pico. 472.000 y pico. Calculo esa flecha. Como es una viga simplemente apoyada, 5 sobre 384 por Q, la carga total, por L a la cuarta, dividido entre E sub C por I sub E. Como ya conozco I sub E, y E sub C ya la tengo también en la formulita fácil, y ya lo he usado también en la fisuración, calculo el E sub C, y tengo que la flecha instantánea de la carga permanente para esa viga me genera una flecha de 2.37 centímetros. Me piden la flecha instantánea producida por la carga viva. Como la carga viva no actúa sola, vamos a calcularla de manera indirecta. Para ello vamos a calcular. Para poder calcular la flecha instantánea de la carga viva necesitamos calcular la flecha instantánea total. ¿Cuál es la flecha instantánea total? Cuando la carga es total, G más P. Para eso calculo el momento M sub A para esta carga. Y tengo ya el M sub R y el dma al cubo y me da este valor. Aplico la fórmula de Branson, que tengo todos los datos. Y resulta que me da el momento de inercia efectivo 470.915 para la flecha instantánea total. Calculo la flecha instantánea total. Calculo. El valor de E sub C es el mismo siempre, que 1000 raíz cuadrada de C'. Y me da que la flecha instantánea producida por la carga G más la carga P, la flecha instantánea total, es 416 centímetros. Como yo sé que la flecha instantánea total es la suma de la flecha instantánea de la carga permanente más la flecha instantánea de la carga viva, quiero calcular la flecha instantánea de la carga viva, resto a la flecha total esta, la que ya habíamos calculado, la flecha instantánea de G, y me queda que la flecha instantánea que estoy buscando solo vale 1,79. Lo mismo hago para calcular la flecha instantánea del 30% de la carga viva, que se asume que va a estar actuando constantemente. Hago el cálculo de M sub A, fíjense, la carga G más, igual aquí no puedo calcular de forma directa con esta carga, porque esta carga nunca está sola, siempre está con P. Entonces calculo la flecha instantánea de G más el porcentaje de la carga. Para ello calculo primero el momento en A, que me da 33.87, hago la división y elevo al cubo, me da este número, aplico Branson de estas condiciones y me da el momento de inercia efectivo. Con este momento de inercia efectivo, calculo la flecha instantánea de ambas cargas, de G más el 30% de P. Todo eso me da 2.91. Pero como yo necesito aquí solo la flecha instantánea del 30% de la carga viva, ¿qué hago? A esta flecha instantánea le resto la flecha instantánea de G, como si le estuviera sacando este G. Ya lo tengo este valor y me queda 2,91 dividido menos 2,37, que viene a ser 0,54. Con esos tres datos puedo hacer cualquier cálculo de flecha. A sub 0, 0,31, A sub 0 del porcentaje de P, con A sub 0 de P, con
a sub 0G. Con esos tres valores puedo calcular cualquier cosa, lo que me piden. Y empecemos a calcular eso. Digamos, primero nos piden la flecha diferida total. Beta, en este caso, ¿cuánto vale beta? El epsilon, como estoy calculando la flecha diferida a varios años, coloco el valor más grande que se genera a partir de los 5 años o más, que vale 2. Como no tengo armadura de compresión, este valor es 0, esta cuantía es 0, porque la armadura de compresión es 0. Entonces me queda epsilon dividido entre 1, que viene a ser 2. Entonces, ¿cuánto vale la flecha diferida? Vale beta, parece que está mal acá, flecha diferida viene a ser la flecha instantánea de G más 0,32 por beta menos 1. Esto está mal. Acordémonos de esto. Vean, vámonos acá si quieren. La teoría. Resumen. Aquí está. La flecha diferida es el aporte de la flecha instantánea de la carga permanente más el aporte del porcentaje de la que permanece permanente la carga viva por beta menos 1. Entonces este valor está mal. Corríjanlo. Ahora, y vendría a ser, vamos a calcular, a sub 0 G más 0,30, a sub 0 C más 0,30 es 2,91, que es lo mismo que sumar a sub 0G más el a sub 0 de 0,30. ¿No? 2,91 está perfecto este valor. El beta vale 2 menos 1. Entonces, este dato está mal. Este número está mal. Aquí sería, esto sería en realidad este valor. Este valor sería este valor sería beta menos 1. 2 menos 1, 1. Por 2,91, aquí significa que este valor vale 2,91. Este no es 5,82, es 2,91. 2,91. Bueno, 2,91. Corríjanlo ustedes, por favor. Entonces, la flecha total, ¿cuánto viene a ser? La flecha instantánea total, que está acá, la flecha instantánea total, vendría a ser esta, ¿no? Ya la hemos calculado. 4,16. 4,16 está bien. 4,16 menos la flecha diferida, que está mal, que es 2,91. La flecha total sería 4,16 más 2,91. Que vale 2,91. Ya, está mal. Pusimos de rato. Vale 2,91, por tanto esto está mal. Está mal.
Aquí me daría 4.16, corrijan, 4.16 más 2.91. Aquí sería 7.07. 7.07. Siete, 07. De llamar. Corríjanlo. Ahora, fíjense que ya calcular la flecha total, ya calcular la flecha diferida, las flechas instantáneas por todos lados. Ahora me piden efectuar el control de la deformación para las siguientes tres situaciones. Primera situación, la viga no tiene ni por encima ni por debajo nada. No tiene ni por encima ni por debajo nada. ¿Con quién comparo la flecha instantánea? Con L dividido entre 360. Y esta formulita que la habíamos dado acá. ¿Ustedes se acuerdan? Y yo les dije, corrijan acá en 360, porque así lo dice el código. Fíjense que el código lo dice 360. Podemos hacer un valor más desfavorable que el código, pero nunca menos desfavorable. Pues aquí el código me dice 360, tengo que mantenerlo. Podría tomar un número más grande, digamos, pero nunca menos. Entonces, 360. 360, ¿con quién comparo? Con la flecha instantánea. ¿Cuándo? Cuando las vigas y losas están libres de soportar por encima y por debajo tabiques ni ningún otro elemento susceptible a dañarse por deformaciones grandes. Aquí corrijan, también que lo habíamos dicho que tendría que corregir aquí en 360. Bien, hago eso acá y me queda que no cumple. Fíjense que mi flecha está muy grande. La carga es muy fuerte de esta viga. ¿Qué hay que hacer entonces? Ni cuando no hay tabique, ni cuando no hay nada, no cumple. Peor va a cumplir cuando hay tabique. Entonces, hay que aumentar el momento de inercia efectivo. ¿Cómo lo aumento? Lo más fácil es aumentar la altura de la viga. Es lo más económico, digamos. Pero a veces uno no le piden a uno que mantenga una altura, la menor altura, ya lo hemos explicado por qué. En este caso hay que tratar entonces de meterle fierro traccionado y comprimido por demás, más de lo que nos pide el estado límite último. Y estoy metiendo más fierro, tanto arriba como abajo, por motivos de deformación. Disculpe, ingeniero. En este caso había una parte del tema que decía que, digamos, que ayudaba mucho que pusiéramos armadura de compresión. Tal vez eso respondía a Barto. Claro. Si yo no quisiera aumentar la altura, en este caso es mucha la diferencia, yo creo que hay que aumentar la altura, ¿no? Porque con mucho fierro, no va a dar con mucho fierro, posiblemente no dé, pero aumentando tanto la armadura de compresión como inclusive la armadura de tracción mejora. ¿Por qué mejora? Porque el I-2 se hace más grande. Y al hacerse más grande el I-2, se hace más grande el I-E. Y al hacerse más grande el I-E, como está como denominador en las deformaciones, se achica la flecha. Aquí tenemos la segunda comprobación, un muro con mortero de cemento. ¿Cuál es la flecha activa? Es la flecha total menos la flecha producida por la carga permanente, que se asume que en el momento de construir el muro tiene esta flecha, y todo eso tiene que ser menor a L sobre 500 si es de cemento. Si es de cal,
400. Si fuera de estuco, 300. Lo tenemos ahí, hacemos la comprobación y no nos da. Claro que aquí está mal esta flecha total. La flecha total en realidad es 707. Y esta flecha total es 707. Es 707. Entonces, de igual manera, 707 es grande. Menos 2 no me va a dar 1,92, me va a dar 707 dividido en menos, por decir, 707 menos 2.37 me va a dar 4.7 acá. En este valor. Va a dar 4.7. Está mal. Y 4.7 es menor que 2.92. Entonces tampoco cumple. Y la diferencia es harta. Casi el doble. 4.7 es menor que 2, que casi 2 acá. Mucho menor. Mucho mayor, pues, si no está cumpliendo. Y no cumple. No cumple. Y por último, cuando yo tengo cualquier material que al deformarse no se daña, ¿qué puede ser eso? Puede ser, por decirle, una pista de un gimnasio, digamos, que tiene máquinas, que al deformarse la viga no se van a dañar. ¿No? Las maquinarias no se van a dañar. Entonces, en ese caso, ¿qué hago? Aplico la norma y digo que la flecha activa tiene que ser menor o igual a L sobre 240. Fíjense que aquí seguimos cometiendo el error de que la flecha total está mal, es de 707 menos 2.37. ¿Cuánto da? 707 menos 2.37 es 470. Aquí casi quiere cumplir, ¿no? 470 es menor que 4, no cumple. Falla por un poquito. Bien, entonces podemos concluir diciendo: la solución pasa por aumentar el mortero de inercia efectivo, el momento de inercia efectivo, que se puede realizar de dos maneras: o aumentando la altura de la viga, automáticamente mejora todo, o si yo por cualquier motivo no quiero aumentar la altura de la viga, y si la diferencia no fuera tan grande, podría hacerse cumplir el control de la deformación, en realidad aquí también corrigen, ¿no? De la fisuración, de la deformación, aumentando tanto la armadura traccionada como la armadura comprimida. Si yo aumento la armadura traccionada y la armadura comprimida, aumento el momento de inercia I sub 2. Y por contrapartida, la armadura comprimida hace que disminuya la flecha diferida. Entonces voy a mejorar las condiciones de fisuras, de deformación, no de fisuración. Y deformación. Deformación. Aumentando la armadura traccionada o la armadura comprimida. La armadura comprimida me aumenta I sub 2 y me aumenta además y me disminuye además la flecha diferida, porque el beta va a ser más pequeño que 2. Entonces pueden hacer esta tarea, repetir todos los cálculos por deformación, considerando, digamos,
y le vamos a aumentar aquí la altura a 70 centímetros. Veamos qué pasa con 70 centímetros. Y con 70 centímetros, si no cumple, fierro hasta que cumpla. Como diciendo, la última altura que voy a aceptar es 70 centímetros. Ya. Entonces, repito, esta tarea pueden hacerla. No es el práctico, pero es una tarea para los que tengan interés, para los que quieran aprobar el curso. Háganlo. Es un cálculo parecido al anterior, sino que ya la altura es mayor. Y si no nos da, podemos aumentar fierro por demás, más de lo que me pide el cálculo exacto por estado límite último. Estamos aumentando fierro para hacer cumplir la deformación. Fíjense que una situación de estado límite de servicio puede hacerme cambiar la sección de la pieza. Porque aquí la sección de esta pieza, con estas dimensiones, está bien frente a las fisuras, frente a al estado límite último, ya lo habíamos visto. Hemos calculado aquí. Todo funciona bien. Es una viga T, funciona bien a la flexión, pero ¿qué pasa? Se deforma excesivamente. Puede quedar fuera del servicio por deformación, no por rotura, no por estado límite último. Bien, vamos a quedar aquí por ahora, jóvenes. Nos pasó la hora. Vamos a tomar la lista.